Hola a todos y todas, bienvenidos otro día más al canal, yo soy Raquel Brune y hoy vamos a hacer el vídeo con más recomendaciones desde que empecé este canal hace casi 9 años. Os voy a decir un poquito de qué trata y el tipo de lector al que creo que le puede gustar, porque esta es mi guía definitiva de libros para leer en otoño, todos los libros que he leído a lo largo de mi vida que creo que encajan perfectamente dentro de esta estación. Hay libros que tienen un poco esa esencia y es el tipo de libros que más me gusta normalmente leer y también escribir, así que he dividido el vídeo en varios bloques en función de la temática de los libros. Vais a ver mansiones embrujadas, vais a ver libros también cozies, libros que son otoñales por la atmósfera que transmiten, y tenéis ahí abajo en los capítulos del vídeo todas estas recopilaciones. Así que sin más dilación vamos allá con este gran reto que es este vídeo, pero que tenía muchas ganas de hacer porque es que son mis libros favoritos y quiero que leáis estos libros otoñales, así que vamos allá. Vamos a comenzar con mis favoritos, los libros sobre brujas. Ya sabéis, si me seguís en el canal, si habéis leído alguno de mis libros, que me encantan las mujeres con poderes mágicos, mi temática favorita realmente, y aquí tengo unas cuantas recomendaciones. Realmente esto me da una excusa para enseñaros lo bonitas que son las ilustraciones que ha hecho Inma Moya de Brujas y Nigromantes. Míralas, mira qué cosa más preciosa, o sea, por favor, decidme que no es lo más bonito que habéis visto en vuestra vida. Y bueno, ya sabéis, libros de brujas, mi trilogía Brujas y Nigromantes. Vamos a quitar el elefante de la habitación de en medio lo más rápido posible, ¿vale? O sea, obviamente me encantan las brujas, y si os gustan las brujas en ciudades así tipo embrujadas, vuestro libro. Empezamos con La Guerra de las Brujas de Maite Carranza. Tenemos por un lado la trilogía que empieza con El Clan de la Loba, que tiene un poco unas vibras de novela de fantasía clásica al estilo de Philip Pullman con La Materia Oscura, Laura Gallego, esa sensación. Y tenemos por otro lado la precuela, que tiene un tono más maduro y aborda temas más complejos y más duros, y se ambienta en las islas griegas, y los dos tratan sobre las brujas Odis y Omar y su enfrentamiento ancestral. Las Odis son mucho más oscuras, son más parecido a las brujas, y las Omar se tienen que esconder de ellas porque son un poquito sanguinarias. Si buscáis algo más cozy, más tierno, tenéis Nikki, la aprendiz de bruja, que trata sobre un mundo en el que las hechiceras, cuando cumplen los 14 años, tienen que irse de casa durante un año a ganarse la vida con sus habilidades como hechiceras y demostrar por lo tanto que son brujas competentes. Vamos a acompañar a la pequeña Nikki y a su gato en este año en el que parte de casa y aprende a ganarse la vida como hechicera. Por otro lado, también empieza siendo cozy, aunque se va volviendo más oscura, es la trilogía de Hooky, una novela gráfica en el que los protagonistas son dos niños hechiceros y pierden el autobús que tiene que llevarles a su escuela de magia al inicio del curso, y por accidente van a acabar descubriendo un complot mágico maligno que van a tener que desbaratar de alguna manera. De nuevo, si te gustan los bosques y tienes esa fantasía de irte a una cabaña tú sola a vivir, a veces te va a gustar muchísimo Las Bestias Olvidadas de Elton Plus, porque hay un montón de animales y de criaturas mágicas, y está protagonizado por esta joven que también es una hechicera y tiene esta relación súper importante con los animales que acuden a esta casa, que acuden a ella, y van a pasarle un montón de cosas porque se va a ver obligada a salir de su cabaña en el bosque donde está tan tranquila, no la dejan en paz a la pobre. Si buscas una novela de fantasía con una sensación ancestral, de vieja historia, de leyenda antigua, de esta que te cala en los huesos, es exactamente lo que transmite, un poco como las películas de fantasía de los años 80 por ahí. Si te gustan los Bridgerton, pero tienes la sensación de que sería mucho mejor con menos romance y más dragones, seguramente te encantarán Los Hechiceros de la Corona, en los que nuestros protagonistas pues son hechiceros y hechiceras con poderes mágicos. También hay criaturas ancestrales y tienen que lidiar con algunos problemas en la corte, ya que en su reino, que es Inglaterra básicamente, pero versión alternativa, la magia está desapareciendo y no saben por qué. Tiene personajes diversos y un montón de reivindicaciones sociales. Si por el contrario buscas algo un poco más divertido, mamarracho, te va a encantar The Ex-Hex, en el que una chica por accidente maldice a su exnovio. Ella cree que están haciendo un conjuro de broma, pero como es una bruja de verdad, en efecto le hechiza, y va a tener que solucionarlo cuando su exnovia aparece en el pueblo X años después y se da cuenta de que esa maldición ha acabado afectando a todo el pueblo. Es básicamente como una especie de película romántica de Netflix, tiene esa energía, así que si os apetece pasar un buen rato pero os gustan las brujas y las comedias románticas, seguramente disfrutéis del libro. También romántica, pero más tirando a cozy, a algo más tierno, más bonito, tenemos La Sociedad Secreta de las Brujas Rebeldes, en la que una hechicera va a ser invitada a trabajar en una casa, la reclutan, y su labor allí va a ser educar y enseñar magia a 3 pequeñas brujas. Una novela con muchos puntos de romance, pero en este caso, más que jaja, mira la que hemos liado, es un poquito más tierno y de autoconocimiento y de abrazar tus propios miedos y tus inseguridades. Si te gustan los bailes de las novelas de épocas, las
las brujas también, por supuesto, pero además te interesan las investigaciones criminales, te va a gustar El Vals de la Bruja de Belén Martínez, en el que una hechicera va a tener que descubrir qué conexión tienen con su pasado una serie de asesinatos que están ocurriendo en la ciudad de Londres. Es también una de estas novelas que te empapa en todo ese ambiente mágico bastante lúgubre y oscuro. Si directamente lo que quieres leer es un thriller ambientado en la actualidad pero con brujas, te puede interesar mucho el libro de Sanctuary, que es un thriller paranormal en el que vamos a un pueblecito en el que hay hechiceras. En este mundo las hechiceras están integradas con total normalidad en la sociedad, sin embargo sigue habiendo una serie de recelos y prejuicios, así que cuando el chico más popular del instituto es asesinado, automáticamente todas las sospechas van a la hija de la bruja más famosa del pueblo. No sé si el Circo de la Noche encaja aquí del todo, porque al final son personajes con poderes mágicos, pero es muy onírico. Nos encontramos con una serie de personajes muy pintorescos que entran y salen de la novela, así que si todo ese ambiente circense te interesa y también te gusta un poco verte en situaciones surrealistas y en las que no sabes muy bien a veces qué está ocurriendo, un poco casi como una película de Tim Burton, pero un pelín más surrealista, este libro te puede gustar un montón. Las Brujas de Roald Dahl es otro libro que tienes que leer, tengas la edad que tengas, si te interesa la temática de las brujas. En este caso nos vamos a encontrar con un niño que está en un hotel y se va a encontrar por casualidad con la conferencia anual de brujas que están allí reunidas. Hay un montón de adaptaciones por si queréis ver alguna, pero el libro desde luego tiene un enfoque muy peculiar de las hechiceras, es la clásica historia de las brujas malas, pero es muy pintoresco encontrártelas allí en una convención como si fuese lo más normal del mundo. Es una versión bastante particular de los aquelarres. Si te gustan las novelas de romance contemporáneo, las novelas de romance de época, en este libro vas a encontrar las dos, pero lo curioso es que hay un elemento paranormal en el que nuestra protagonista va a tener la opción de viajar a distintos puntos del tiempo o en su pasado gracias a una hechicera que es la que va a orquestar todo esto, así que de nuevo tiene un pequeño elemento de brujas. Si te gustan las brujas mezcladas con humor, tienes que echarle un ojo a los libros relacionados con brujas de Terry Pratchett. El primero de ellos dentro del disco mundo es el de Ritos Iguales, que te puedes esperar exactamente lo mismo que en todos los libros de Terry Pratchett, que es una mezcla de clichés de libros de fantasía y de historias de fantasía, en este caso típicos del mundo de las brujas, mezclado con reivindicaciones sociales muy actuales de la época en la que fueron escritos. Y por último, Las Brujas del Ayer y del Mañana, una novela en la que tres hermanas brujas están huyendo de su pasado y un poco también de las consecuencias que podría tener este en el presente, y descubren que si quieren sobrevivir tienen que luchar no solo por los derechos de las brujas, sino también por los derechos de las mujeres, en una especie de versión alternativa de la época de las sufragistas en Estados Unidos. Todo ello tratando de reinstaurar un antiguo poder perdido que es el poder de Avalon. Por supuesto, no podemos hablar de libros otoñales sin hablar de libros de vampiros, que por cierto es lo que parezco con lo pálida que estoy, o sea, podría salir en cualquiera de estos libros. Empezamos por un clásico de la época romántica, que es Carmila, el primer libro como tal que nos vamos a encontrar en el que se habla de esa versión moderna que tenemos de los vampiros. Y cuando digo modernas entre comillas, porque ha habido versiones mucho más modernas, todos sabemos que los vampiros antes no brillaban, ¿no? Pero si buscáis una historia con tonos góticos en el que una mujer misteriosa llega a un castillo y establece una relación muy magnética y muy peculiar con la joven que allí vive y que efectivamente es un vampiro, leed Carmila. Y quizás Drácula sea el libro de vampiros más conocido de todos los tiempos, así que por supuesto tiene que estar aquí esta historia sobre un joven que llega al castillo del conde Drácula y va a descubrir que este excéntrico hombre que vive en un castillo en mitad de un bosque de Rumanía no es del todo humano, y este ser va a conseguir transportarse hasta Londres, donde va a hacer de las suyas. Es un libro que está escrito de forma epistolar y que es bastante largo y donde ocurren un montón de cosas y de elementos que no siempre son tan impactantes y tienen tanta acción como podríamos pensar. Cuidado si lo leéis, que vais a necesitar paciencia, no es como las películas de Drácula en la que pasan continuamente 8 millones de cosas, sino que nos va a ir envolviendo poco a poco como la bruma en la que se convierte Drácula. Soy Leyenda es una versión que mezcla una parte distópica con la versión más clásica de los vampiros, las dos cosas a la vez. Es futurista, distópica y a la vez recupera esta figura de estas criaturas que vienen a por ti en la noche. Y es lo que le ocurre al protagonista, que básicamente se convierte en el último humano del mundo
mundo está completamente solo en su lucha contra estos seres. Os sonará porque hay una película que se hizo inspirada en este libro y protagonizada por Will Smith, que la verdad es que no tiene mucho que ver con el libro, debo añadir. Por supuesto, un clásico moderno es Crepúsculo. No podemos hablar de vampiros sin hablar de esta saga en la que la joven Bella llega al pueblo de Ford completamente siempre cubierto por nubes donde nunca brilla el sol y se va a encontrar con estos hermanos y esta familia tan peculiar que son los Cullen, que de nuevo en efecto son vampiros. En una línea similar tenemos otras dos novelas que fueron muy populares en los 2000. Por un lado, Medianoche de Claudia Gray, en el que una joven va a un misterioso instituto en el que también los personajes son un poco extraños. Lo que ocurre es que a lo mejor nuestra protagonista no es exactamente una joven desamparada como podemos esperar, y va a haber también hay un enemies to lovers por si os interesa. Y por otro lado también, como no, las famosas crónicas vampíricas en las que Elena se va a ver envuelta en un triángulo amorosa entre dos hermanos vampiros que son Damon y Stefan Salvatore. De nuevo también muy conocidos por la adaptación que se hizo en forma de una serie muy larga en la que pasaban muchas cosas. Y si podemos tener todos estos libros sobre vampiros es gracias a Entrevista con el vampiro de Anne Rice, en el que ese vampiro, que es un monstruo sediento de sangre, pega un giro y se convierte en un ser atormentado que tiene dilemas morales y que se pregunta sobre su propia alma. Y es muy interesante si os apetece toda esta atmósfera de personajes que van pasando de Nueva Orleans a París, leer por lo menos el primer libro de esta saga, que es el más conocido, Entrevista con el vampiro, con Louis y Lestat, dos vampiros, y bueno, uno de ellos tiene más moral y está más atormentado que el otro, la verdad, porque el otro no está muy atormentado, ¿para qué lo vamos a negar? Y la versión comedia romántica de todo esto es Novia de Ali Hazelwood, en el que toma todos los clichés de los vampiros y no se los toma demasiado en serio. Pero si estáis buscando un libro en el que una vampira y un hombre lobo se ven obligados a convivir y hay un montón de chistes sobre vampiros, básicamente, y hombres lobos, y no se toma muy en serio el libro a sí mismo, seguramente disfrutéis de Novia. También os aviso con unas cuantas escenas spicy entre estos dos seres anatómicamente incompatibles. Y por último, este no lo he podido leer aún, ¿vale? Porque no me ha llegado, estoy esperando, se acaba de publicar, pero es Un pacto de almas perdidas de Vanessa Migliore. Si os recomendaba Brujas en Madrid, 1000 libros, lo siento, es que no se me ocurren más libros de Brujas en Madrid, seguramente los haya, pero no se me ocurren. Si buscáis vampiros en Madrid, estos libros. No los he leído, pero ya sé que me van a gustar solo por la sinopsis. Ahí os lo dejo. Y creo que podéis ver por la cantidad de libros que tengo aquí, solo en físico, sobre fantasmas, que los fantasmas son una de mis temáticas halloweenescas y de otoño favorito. De hecho, es que no me puedo explicar cómo es posible que no haya escrito todavía un libro que hable exclusivamente de fantasmas, porque en Brujas y Nigromantes hay fantasmas y tal, pero nunca he escrito un libro sobre fantasmas, que la temática sea fantasmas. Y no me lo puedo explicar, sinceramente. Me encanta. Voy a empezar recomendándoos una novela juvenil que es Los chicos del cementerio, en el que nuestro protagonista, en una historia de coming of age, se va a enamorar de un fantasma. Él es un hechicero y tiene también un montón de temáticas relacionadas con la familia, con gestionar un poco tu relación con tu familia cuando no os acabáis de entender del todo y demás, así que mezcla un poco el lado paranormal con típicos problemas de un adolescente cualquiera. De verdad, la temática de me enamoro de un fantasma es algo que me gusta tanto que sigo sin entender que no he escrito un libro al respecto, pero bueno, os recomiendo también si estáis buscando algo con un tono de fantasía medieval, que os recuerde también a los libros que leéis en vuestra infancia, o para regalarle a una persona sobre unos 12, 13 años, entre 10 y 13 años más o menos. Puede que esta saga, Las Crónicas de la Torre, sea vuestra saga. De nuevo trata sobre una chica que va a una torre a estudiar magia y se enamora de su mejor amigo, que es un fantasma, Kai, le queremos. También de nuevo en Middle Grade tenemos esta saga de libros de Victoria Schwab. El primer libro es City of Ghosts y en él la niña, que es la protagonista, me río porque es que me hace tanta gracia la sinopsis, me parece tan cute. Ella tiene el poder de ver fantasmas y sus padres son profesionales que se dedican a hacer un programa de televisión sobre fantasmas, pero desde el punto de vista de, bueno, no creemos que los fantasmas existan para nada, pero vamos a hablar de las leyendas que hay en este sitio, etcétera. Así que va yendo de una ciudad a otra y continuamente se va encontrando con fantasmas. En este caso se ambienta el primer libro en la ciudad de Edimburgo, donde ya sabéis que hay muchísimas leyendas de fantasmas. También Middle Grade, pero quizás para niños un poquito más mayores porque da un poco más de miedo, tenemos Lockwood & Co. Esta novela me pareció brillante cuando la leí. Trata sobre un mundo, en este caso nos encontramos en Reino Unido. En esta versión de Reino Unido lo que ocurre es que los fantasmas han dominado de alguna manera el mundo, están por todas partes y son muy peligrosos, pero sobre todo para los adultos que no tienen la capacidad de verlos y luchar contra ellos. Solo pueden los niños y los adolescentes, con lo cual son los encargados de luchar contra las apariciones fantasmales.
paranormales y nuestro protagonista es el líder de una especie de empresa detectivesca independiente que se encarga de aceptar estas misiones para acabar con los fantasmas y los espíritus que están poseyendo un lugar, y es súper divertida y increíble. Chicas, si sois personas complejas a las que por un lado le gustan las comedias románticas bonitas, pero por otro lado os atraen elementos oscuros y a veces incluso un tanto macabros en vuestras historias y queréis unir lo mejor de los dos mundos, tenéis que leer El amor ha muerto, una comedia romántica súper tierna en el que nuestra protagonista tiene el poder de ver fantasmas porque se crió en una funeraria y tiene la mala pata de ser una editora fantasma y de que su editor, que le tiene que ayudar a acabar de escribir el libro que tiene que entregar, de repente fallece y se convierte en un fantasma y va a tener que ayudarla a acabar su libro para poder cruzar al más allá. Siguiendo con la temática de oh no, me he enamorado de un fantasma, tenemos Hojas de Dedalera de Victoria Álvarez. En este caso nuestra protagonista, que ve fantasmas, también tiene mucha relación con la muerte, por un lado porque tiene una enfermedad que va a hacer que muera joven de forma inevitable, y por otro lado que se ha criado en un cementerio y para colmo es espiritista, así que se gana la vida con ello y va a recibir un cliente un poco peculiar, que en este caso va a ser un fantasma en vez de una persona, que le va a pedir que le ayude a resolver su asesinato. Si en cambio os apetece viajar a las Highlands, os va a gustar El libro del corazón de la Bansee. En este caso el espíritu de la novela es nuestra protagonista, que es una Bansee, y va a recibir el encargo de ir a Escocia, donde un miembro de una familia muy famosa y muy ancestral, uno de ellos, va a fallecer, y como buena Bansee ella tiene que estar ahí para cumplir con su misión, que es lo que ocurre, que se va a enamorar de uno de los miembros de esta familia. Novelas de época y fantasmas son dos cosas que van muy bien, y en este caso vamos a viajar a la Barcelona de principios del siglo XX. En Las dos vidas de Mina Índigo vamos a recorrer la ciudad junto a esta espiritista, pero al contrario que Annabel de Hojas de Dedalera, ella es un poquito un fraude. Digamos que lo que hace en realidad es jugar un poco con la información que ella va consiguiendo, se le da muy bien todo este tema y por eso en ocasiones ayuda a la policía a resolver crímenes, y eso es justo con los que nos vamos a encontrar, con un poquito de romance, un poquito de fantasmas y de seres extraños, y un poquito bastante también de investigación policial. Si os interesa el tema del más allá, os puede gustar mucho este relato corto, que es La mujer de terracota, que se inspira en el más allá de la mitología y de la tradición china. Vamos a ver cómo es el recorrido del alma de una mujer que acaba de fallecer por esta tierra. Es una novela muy cortita, que se lee muy rápido pero muy interesante, y que te plantea, si no has leído libros con esta temática, un mundo totalmente nuevo. También de Victoria Álvarez, un libro con muchos fantasmas, es el de La voz de Amunet, salvo que en esta ocasión vamos a viajar por un lado al antiguo Egipto, al mundo de los faraones, y por otro lado a la época de Napoleón en Francia. Sé que estas dos cosas en principio parece que no tienen nada que ver, pero vais a ver como en esta novela, que es un poquito larga, eso sí que es verdad, y el pasado pero no tan pasado acaban por encajar. Las novelas de esta autora suelen tener una trama un poco extraña, ¿vale? Os lo advierto ya de antemano, pero en este caso la temática de los fantasmas se aborda de una forma tan interesante que la tenéis que leer si os gusta este tipo de libros. Es Vespertine, una historia de fantasía que se ambienta en un mundo tomado por fantasmas, y nuestra protagonista es una joven aspirante a convertirse en una monja, pero una monja que en este mundo tiene una serie de poderes fundamentales, que es liberar el espíritu del cuerpo de los fallecidos para que no se conviertan en una especie de monstruos y de seres malvados que asolan la tierra, y ver toda la clasificación de los distintos tipos de fantasmas que hay es fascinante. Hablando de fantasmas, una obra de Shakespeare que se caracteriza por tener estos elementos fantasmagóricos es Hamlet, la historia de este príncipe que tiene que volver a su reino un poco para poner orden después de que su tío traicione a su familia. Sí, es el Rey León, y sí, por eso me acuerdo siempre de qué trata, pero más existencialista. Y por último, si os interesa la literatura americana, esas novelas del boom del realismo mágico y os gustan los fantasmas, tenéis que echarle un ojo a Pedro Páramo. De nuevo, es una novela con una estructura muy extraña, muy difícil de seguir a veces, pero repleta de seres fantasmales y de recuerdos del pasado que hacen que la novela tenga una atmósfera así muy vaporosa y también un poco lúgubre en algunas ocasiones. También es muy otoñal la temática de las maldiciones familiares. Empezamos con Los secretos de Hip House y con la familia Ironmonger, nunca me acuerdo cómo se pronunciaba, que podéis ver por la portada y las ilustraciones un poco el tono así oscuro de cuento un poco también victoriano que nos vamos a encontrar, y en este caso trata sobre una familia cuyos miembros viven en una mansión rodeada por un mundo extraño y distópico y un poco steampunk, y en esta familia todos los miembros están asociados a un objeto y no pueden perder ese objeto pase lo que pase, o si lo hacen morirán. Es un poco extraña, así que tenéis que dejaros llevar. En Blackwater Sister nuestra protagonista va a descubrir que existen los fantasmas de la peor forma posible. Ella se ha criado en Estados Unidos
Unidos y por circunstancias familiares va a tener que volver al lugar originario de su familia, que es Malasia. La pobre llega allí con su vida destrozada, problemas muy de millennials, y de repente se encuentra con el espíritu de su abuela, que resulta que era una poderosa medium y que su familia ha estado metida en tejemanejes de lo paranormal, así que va a tener que resolverlos. Y además la autora nos va a hacer un recorrido por la mitología y distintas leyendas de Malasia. Si en cambio preferís una mitología más céltica y esas leyendas un poco más irlandesas, escocesas, ese ambiente, os va a gustar El rumor de los huesos, en el que nuestra protagonista, cuando fallece su abuelo y abandona la mansión familiar, que es lo último que quedaba de esta familia que tuvo un montón de prosperidad y que ha caído en desgracia, va a descubrir que la razón por la que su familia ya no es próspera es porque se ha roto una terrible maldición, un terrible pacto que se hizo hace mucho tiempo, y para devolver el éxito a la familia esta maldición tendría que cumplirse, pero no creo que quiera hacerlo, la verdad. Y por último vamos a viajar a la ciudad de Eden, en algún lugar de Gran Bretaña, donde nuestros protagonistas se van a ver envueltos en un montón de tejemanejes entre fantasmas y una vieja leyenda para encontrar la tumba de una antigua reina, y todo está conectado entre sí: una excavación, una niña que ve fantasmas y una casa también en la que están ocurriendo cosas extrañas. También en este canal nos encantan las mansiones embrujadas, o por lo menos cuando ocurren cosas raras en casas. Temática favorita, por eso he escrito un libro sobre el tema que se llama Oscura es la noche, porque si os interesa. En este caso se trata de un hotel que en los años 20 fue muy famoso, acudía toda la gente, la jet set de la sociedad española. Se iban allí al norte de España a huir del calor y a ver qué escándalos iban a ocurrir en la ciudad de Santa Bárbara, y este hotel pues ha caído en desgracia, y en la actualidad se va a alojar allí una famosa cantante huyendo de la prensa y se va a dar cuenta de que pasan cosas raritas en este hotel. Me encanta porque esta temática es como que siempre la misma estructura, pero puedes hacer cosas tan diferentes, como que cada autora encuentra una solución diferente para qué es lo que está pasando en esta casa. Por un lado tenemos Mexican Gothic, en el que una joven de la alta sociedad mexicana recibe una carta de su prima que acaba de casarse diciéndole: por favor, en esta casa están pasando cosas raras, sácame de aquí. Y va allí a ver efectivamente qué está ocurriendo, y la solución, ¿vale?, tiene tintes paranormales y nos vamos a encontrar con un montón de cosas muy turbias. Lo mismo ocurre con la protagonista de nuestro libro. Ella está en un orfanato y de repente le llega una carta diciéndole que su familia la espera en esta mansión de aquí de la portada, pero cuando llega allí nadie le ha mandado esta carta, y empieza a encontrar elementos extraños de su pasado y de su familia conectados con esta casa y con algo que está ocurriendo allí. Elementos paranormales, chan chan chan. En este caso es como mucho más de cuento oscuro y mucho más fantasmagórico. Rebeca, por supuesto, no es una novela paranormal. La mansión no está literalmente embrujada, pero de alguna manera sí lo está, porque el recuerdo de Rebeca, la anterior esposa del hombre con el que se ha casado esta jovencita, que lo conoció allí en Monte Carlo y dijo: ¡ay, qué bonito, qué historia de amor! Y cuando llega a Manverley, esta mansión junto al mar, entre el bosque y el mar, y descubre la presencia de Rebeca en todas partes y el misterio de qué le ocurrió y de qué pasó, se va a dar cuenta de que su vida no va a ser tan idílica allí como ella pensaba. No puedo no incluir, si os gustan las mansiones embrujadas, la abadía de Northanger. Trata sobre una chica que me ha leído muchísimas novelas góticas de mujeres jóvenes que van a un castillo, una mansión antigua, lo que sea, y suceden cosas extrañas, así que cuando le invita a pasar una temporada en la abadía de Northanger, su imaginación se dispara. Y spoiler, no, en este caso no había fantasmas, es simplemente esta chica tiene que dejar de leer, pero es súper divertido. Si os gustan las novelas de Jane Austen tenéis que leerla. También, de nuevo, si os gustan los pueblecitos junto al mar, pero en este caso con ambientación mediterránea y unos adolescentes que están viviendo lo que podría ser un amor de verano si no hubiese una casa en la que ocurren cosas extrañas y presencias de algo terrible que ocurrió en el pasado, tenéis que leer Una sonata de verano de Belén Martínez. Está súper bien escrito, es una historia preciosa y tiene por un lado elementos súper bonitos de esta historia de verano con elementos muy oscuros de mansiones embrujadas en las que pasan cosas raras. Esta mansión no está embrujada, pero en La casa torcida de Agatha Christie todos los personajes podrían ser potenciales asesinos, porque ha muerto el patriarca, el líder, digamos, de esta familia que vive en esta casa, y absolutamente todos tienen razones para haber podido querer asesinarle. Investigación complicada cuando todo el mundo tiene un móvil. Si os gustan las historias un poco tipo Los otros, que te dejan con una sensación rara, una de las madres de las novelas góticas contemporáneas es Otra vuelta de tuerca de Henry James, en el que una mujer va a una casa a cuidar de unos niños, a ser la niñera, y
pasan un montón de situaciones que nos hacen pensar que lo que creemos no es del todo la realidad, sino que la realidad es algo mucho más perturbador. Si además de las novelas góticas os gustan las plantas, las propiedades de las plantas, las flores, quizás os llame la atención la historia de This Poison Heart, aunque para mí no acabo de funcionar la trama. Si os gusta la temática de plantas y cómo se entrelaza con todo el tema de la casa, puede que os guste. Exactamente lo mismo me pasó con el libro de Wild Girls, para mí no acabó de funcionar, pero si os gusta esta idea de un orfanato en una isla, un internado en el que hay un montón de chicas que están viviendo allí, pero empiezan a suceder cosas extrañas, una especie de enfermedad, pero que no es del todo una enfermedad, que hace que una a una se vaya convirtiendo en cosas que no son ellas mismas, os apetece tener esta sensación de que algo perturbador está ocurriendo, quizás os guste la novela. De nuevo, para mí no acabó de funcionar, pero os dejo la recomendación por si acaso. Y sinceramente no sabía muy bien en qué categoría colocar la trilogía de Dreaming Spires de Victoria Álvarez, pero como en la primera parte lo que hacen es ir a un castillo que está posiblemente embrujado y luego en la segunda parte es un barco que seguramente está embrujado, he decidido poner en esta categoría, pero podría haberlo puesto en maldiciones familiares, podría haberlo puesto en fantasmas y podría haberlo puesto en muchas otras cosas, porque hay de todo en estos libros. Trata sobre un grupo de chicos que tienen un periódico que investiga casos paranormales y van a ir viajando por el mundo, a Irlanda, a Nueva Orleans, a París, y van a encontrarse con cosas paranormales. Hay también un montón de amor. Leed a Victoria Álvarez, por favor, si os gusta el otoño tenéis que leer a Victoria Álvarez. Y el último libro de mansiones embrujadas es el de la mansión Stirling, en el que todo el pueblo en realidad está embrujado y maldito, no dejan de ocurrir cosas extrañas y cosas muy malas y perturbadoras. Y otra característica de esta mansión es que la autora de un famoso libro infantil vivió allí, y con ese libro infantil está obsesionada nuestra protagonista, que siempre se ha sentido atraída por esta casa aunque sabe que no debería, y va a descubrir que allí vive un joven solitario y misterioso que se va a convertir en su jefe y que juntos van a tener que resolver el misterio de qué es lo que ocurre en esta casa y por qué en este pueblo también pasan cosas malas. Siguiente categoría que también me encanta es demonios y seres oscuros, y también en esta categoría he escrito un libro que es Los Guardianes de Almas, que son ángeles, demonios, y se inspira en el mito de Don Juan Tenorio mezclado con temática de arte en el mundo actual. Os dejo la idea por si os apetece. El primer libro con un dios oscuro de esta categoría es La vida invisible de Adilaru, una joven del 1700 en Francia que se vio obligada a casarse con un hombre, no le apetece nada el plan, huye al bosque y allí se va a encontrar con un ser oscuro, una especie de dios, un demonio, quién sabe, que le ofrece un pacto a cambio de su salvación. Ella le pide ser libre y él lo que hace a cambio es que la vuelve completamente invisible y hace que su vida no tenga ningún impacto, con lo cual puede hacer lo que quiera, y el único ser del universo con el que puede tener una relación real sin que olvide que existe es este ser maligno precisamente. O sea, quien te mete en esa situación luego es la única persona con la que puedes hablar, es terrible. En Dos velas para el diablo también nos vamos a encontrar con ángeles y demonios en la Europa actual, y en este caso la protagonista es mitad ángel, mitad humana. Su padre, que es ángel, es asesinado y la única persona que va a poder ayudarla a descubrir quién es el culpable es un ángel llamado Angelo. Es una novela juvenil, así con un tono a veces un poco, no gamberro, porque los libros de Laura Gallego no llegan a ser gamberros, pero sí un poco que juega con distintos clichés y ideas que tenemos estereotípicas de cómo son los ángeles y cómo son los demonios. Los seres de El amuleto de Samarcanda son genios, así que están un poco a medio camino entre demonios y espíritus, pero en esta novela los hechiceros, que son quienes gobiernan la sociedad, tienen el poder de invocar a estos seres y de mandarle órdenes, y nuestra historia empieza cuando un aprendiz de hechicero, que no debería ser capaz de hacer algo así, consigue invocar a Bartimeo, un poderoso demonio. Entonces es un adolescente con acceso a un demonio para que cumpla sus objetivos. O sea, ¿cómo va a salir esto? Regular. También voy a incluir en esta categoría Don Juan Tenorio, porque es uno de estos libros en los que se habla mucho del bien, del mal, del pecado, de la salvación, y siento que son conceptos que se repiten mucho en el momento en el que se incluyen demonios en una historia, exactamente igual que ocurre con El retrato de Dorian Gray. No creo que se hable literalmente de esa venta de tu alma al diablo, está como ese concepto ahí, no es algo que ocurra literalmente, pero al final podemos ver como esa demacración moral que acaba sufriendo el personaje, que permanece eternamente joven y eternamente puro, porque todos los actos terribles que comete van a parar al retrato que le hicieron. Entonces sí, al final eso de que le ha vendido el alma al diablo es metafórico, pero ahí están esas temáticas del bien y el mal, con lo cual muy otoñal también por la atmósfera, así que lo voy a recomendar. El diablo en una botella y otros cuentos de Robert Louis Stevenson. Este autor es conocido por La isla del tesoro, pero estos relatos paranormales que escribe son muy buenos y realmente inquietantes
inquietantes y siento que no son tan conocidos, así que si os gustan las novelas clásicas así, estos relatos con puntos perturbadores, seguramente os gusten mucho. Aunque dan un poquito de miedito, o sea, yo recuerdo leerlo por la noche y pasarlo regular. Pero si en vez de tanto debate sobre el bien y el mal preferís una historia de amor un poco macarra con un demonio, tenéis que leer Hellfriend, en el que nuestra protagonista literalmente se convierte en la abogada del diablo, y es que su vecino de arriba es un demonio que ha sido enviado a la tierra con una misión, pero él quiere aprovechar la oportunidad para no tener que ir al infierno otra vez y que esta chica le defienda en un juicio y consiga demostrar que se merece un poco lo que viene siendo la salvación, para no tener que volver al infierno por toda la eternidad. Y lo que pasa que igual mucho tampoco se la merece, pero bueno, las cosas pasan y acaban pues enamorándose. En fin, ¿a quién no la pasa? En cambio, si os llaman más la atención las historias de cazadores de demonios y gente que lucha contra demonios, tenéis que leer los libros de Cazadores de Sombras, pero en concreto para transportarnos a la época otoñal diría que los mejores son los de las precuelas, los libros de los orígenes, en los que un grupo de luchadores de élite en la época victoriana y después en la época eduardiana van a tener que luchar contra seres malignos. Y por último, Sorcery and Thorns. Igual que en todos los libros de esta autora, la trama a veces es un poco rara, pero los conceptos y las imágenes y sensaciones que nos plantea y cómo desarrolla estos conceptos es maravilloso. En este caso, por un lado, tenemos a una chica que se ha criado en una biblioteca con libros mágicos que tienen vida propia, y a un chico que ha hecho un pacto con un demonio y que por tanto su vida está ligada a él, y juntos van a tener también que resolver una serie de misterios y de circunstancias. Y también se enamoran por el camino. Sí. Y seguimos con los monstruos. Tenemos unos cuantos libros también aquí. El monstruo por Estoy tan sugestionada que por un momento he creído ver un fantasma cruzando la ventana de mi habitación. Tengo miedo. El monstruo por excelencia es el monstruo de Frankenstein, esta novela clásica en el que un científico es capaz de animar un ser creado a partir de restos de otros cuerpos y darle vida y crear una vida de la nada. Y lo que ocurre es que este ser, cuando es lanzado al mundo, básicamente se pregunta por qué está vivo y para qué lo han creado y cómo va a encajar en este mundo en el que todo el mundo le ve como un monstruo. Así que también tiene una parte muy existencialista y otra parte más grotesca. Si os apetece leer un libro juvenil que mezcle acción, fantasía urbana, monstruos, un retelling de Romeo y Julieta, también misterios por resolver y situaciones también a veces un poco turbias, os recomiendo mucho los libros de Una canción oscura de Victoria Schwab, en el que una ciudad está dividida en dos bandos y cada uno de ellos está tratando de lidiar con una invasión de monstruos que asolan la ciudad de forma diferente. Quizás los monstruos más aterradores de toda esta lista son los de Alma y los 7 monstruos. En este caso se trata de un libro middle grade destinado a niños para que puedan entender un poco mejor a través de la metáfora de estos monstruos, cómo funciona la salud mental, cómo funcionan a veces los pensamientos negativos, pero siento que es un libro sanador, lo leas con la edad que tengas. Uno de mis favoritos de monstruos y ambientados en una época medieval es El bestiario de Axlin, Los guardianes de la ciudadela, como se titula esta trilogía, y en este caso se ambienta en un mundo donde los monstruos han hecho que la humanidad se vaya cada vez recluyendo en enclaves más pequeños y más concentrados para poder sobrevivir, y donde nuestra protagonista se da cuenta de que la forma de derrotar a estos monstruos es a través del conocimiento y se propone hacer un bestiario donde reúna toda la información sobre ellos y sobre cómo derrotarlo. Y también tenemos Una educación mortal, una novela que mezcla elementos de Dark Academia con un colegio mágico que, lejos de ser como otros a los que estamos acostumbrados, donde simplemente van a clases, tienen que sobrevivir continuamente a los ataques de monstruos malignos porque los jóvenes hechiceros, que son adolescentes, tienen un poder mágico que atrae a todas estas criaturas, así que para llegar a la edad adulta la mejor forma de que sobrevivan es recluirles a todos allí para que así al menos tengan una posibilidad, pero es todo bastante macabro y te estás jugando la supervivencia a cada momento y a cada movimiento que hagas, así que tienes que ser muy estratégico. Y también un libro muy tierno y a la vez muy triste y muy bonito y también muy sanador es el libro de Un monstruo viene a verme, en el que un pequeño que se está enfrentando a una situación personal terrible y muy dura encuentra a través de este monstruo también una metáfora para lidiar con lo que le está pasando. También tenéis la película, que es igual de bonita y de conmovedora que el libro. También en esta época no pueden faltar los libros y relatos de terror. Por aquí, por ejemplo, tengo dos clásicos. Por un lado, los relatos de Edgar Allan Poe, que tienen mucho más que ver con situaciones macabras y preocupantes relacionadas un poco con la muerte
muerte y con crímenes y con seres también un poco fantasmagóricos, pero también están por otro lado los de Lovecraft, que en este caso tienen que ver más con seres monstruosos y situaciones un poco a veces casi más de ciencia ficción y de dioses ancestrales, las dos cosas mezcladas, o sea, criaturas extrañas, ¿vale? Estas son dos clásicos de terror. Y el primer libro como tal de terror contemporáneo que leí fue el de Carrie Stephen King, protagonizado por una niña que ha tenido una infancia y una adolescencia bastante traumática por distintos elementos de su familia, de su vida en el instituto, y lo que ocurre es que los compañeros de su instituto deciden gastarle una broma de mal gusto. Lo que no saben es que esta chica tiene unos poderes paranormales que pueden convertirla en alguien muy peligroso. Tengo que decir que no he leído muchos libros de terror, así que a veces pues me cuesta saber si ese libro dentro de su género es bueno o malo o si simplemente son clichés, porque el libro de Winter People es un libro que yo no he visto mucho, que lo compré básicamente porque estaba a 99 céntimos en Amazon y estaba intentando leer libros de terror para familiarizarme con el género y demás, y me encontré con que me gustó mucho. Trataba también sobre una casa en mitad del bosque, así que quizás podría haberlo incluido en la temática de casas embrujadas, pero creo que es más terrorífico, o sea, es mucho más oscuro lo que está ocurriendo y hay seres mucho más malignos poblando este bosque, y la historia también empieza con una serie de desapariciones. Así que bueno, si os gustan los libros que te generan una sensación de malestar muy grande y una verdadera sensación de peligro, este libro tiene todos los elementos de una clásica historia de terror. En La Casa de las Grietas también nos vamos a encontrar con seres muy perturbadores, con circunstancias que te dejan una sensación muy rara en el cuerpo de qué está pasando aquí, y es que nuestras protagonistas son tres niñas que desaparecieron de pequeñas, volvieron a aparecer pero habían cambiado, ya no eran como antes. Hasta sus padres no notan cosas raras de decir, estas niñas, ¿qué les pasa? Y no hay cosa que dé más mal rollo en este mundo que los niños siniestros, ¿vale? Las novelas de terror, porque los niños pues se supone que son puros inocentes, pero en este caso no, y cuando se hacen mayores una de las hermanas desaparece y las otras tienen que encontrarlas, hay una criatura extraña persiguiéndolas, van a viajar a un mundo muy perturbador, muchas cosas raras, ¿vale? Los libros de Dark Academia no tienen monstruos necesariamente, no, pero siempre tienen esas vibras otoñales. Vi el otro día un chico en TikTok que decía que esta gente que va a esas universidades típicas de Estados Unidos, que parecen un poco casi castillos, van siempre con jerseys y demás porque no pagan la calefacción, no, para ahorrar en costes y tener más beneficios. Me hizo mucha gracia, bueno, no tiene nada que ver, pero el caso es que todos asociamos las historias de Dark Academia con esos ambientes de ir con tu jerseycito de punto como el que hace la madre de Ron Weasley. Así que allá va, recomendaciones para leer en otoño. El primero es Piranesi, una historia en la que nuestro protagonista es un explorador de un mundo muy peculiar en el que se encuentra con elementos entremezclados que necesariamente no tendrían por qué estar juntos, y este personaje ha ido a parar a esta casa que es un mundo en sí extraño y no sabe muy bien por qué, y al principio la novela es súper desconcertante hasta que nos explican qué es lo que ha ocurrido. En Éramos unos villanos vamos a conocer un grupo de amigos que está estudiando una carrera de interpretación centrada en Shakespeare. Ellos estudian la obra de Shakespeare, luego interpretan las obras de teatro, y este grupo de amigos súper competitivo entre sí por conseguir los mejores papeles va a acabar llevando una deriva un poco peligrosa, porque cuando empieza el libro sabemos que uno de ellos ha sido asesinado por otro de los miembros del grupo, pero no sabemos qué ha pasado ni cómo se ha llegado hasta ahí. Así que tienes por un lado un ambiente un poco turbio mezclado con jóvenes pretenciosos recitando a Shakespeare todo el tiempo. También de esta temática me gustó mucho La Luna del Cazador. No es exactamente una universidad, sino que se trata de un grupo de jóvenes que están en un retiro al que va la gente para desintoxicarse un poco de distintas cosas. No es exactamente un centro de rehabilitación, pero cada persona tiene sus circunstancias y están allí para evitar algo que les hace daño y para recuperarse emocionalmente. ¿Qué es lo que ocurre? Este castillo, que está en mitad de un bosque, tiene quizás una pequeña maldición y todas las personas que están allí corren peligro, porque cuando empieza la novela descubrimos que quizás puede que haya hadas peligrosas morando estos bosques, y también vamos a tener que descubrir de dónde viene esta maldición y cómo van a sobrevivir a ella todas estas personas. Ambientada en la ciudad de Yale tenemos La novena casa de Leigh Bardugo, una novela en la que su protagonista se siente un poco fuera de lugar, porque si bien pues todos están con sus temas académicos, lo que ocurre es que ella se está infiltrando en una serie de sociedades secretas que hay en esta universidad, en la que cada sociedad está utilizando un tipo distinto de magia, y puede que haya alguien que no esté utilizando la magia de la mejor manera posible. Es una novela bastante explícita y bastante grotesca en algunos aspectos, pero por otro lado todas estas sociedades y este mundo que nos describe también es fascinante. Es algo horrible
pero que no puedes dejar de mirar. Y por último, una obsesión perversa en la que conocemos a dos personajes, a Ellie y a Víctor, que están enemistados desde hace mucho tiempo, desde que iban a la universidad. Tienen una relación muy rara porque están muy obsesionados el uno con el otro. Representan un poco como dos extremos distintos, no del bien y el mal, sino del mal, porque los dos hacen cosas totalmente amorales, pero de alguna manera Víctor es nuestro héroe. No se sabe muy bien cómo. Y también vamos a viajar a su época de estudiantes, en la que ellos consiguieron una serie de superpoderes por hacer un terrible experimento que acabó con la vida de alguien. Así que es como una mezcla de X-Men con cualquier novela tipo El Secreto o Éramos unos villanos, básicamente. Y para terminar, después de todas estas cosas perturbadoras, voy a recomendaros algunos libros cozy. Sí, esto es una tirita porque me lo estoy leyendo y no tenía separador. Por un lado tenemos Sin Filtros, que es un retelling que tiene vibras otoñales de Ana de las Tejas Verdes, porque se ambienta en una cafetería en la que están pues tomando lates y tarta de zanahoria. Para mí la tarta de zanahoria es algo muy otoñal, así que siempre asocio esta historia al otoño. Trata sobre un grupo de amigos que son muy fans de una serie de temática medieval y que les gusta hacer fanarts y escribir fanfics. Y por otro lado tenemos este de aquí, que lo tengo empezado, pero es súper otoñal. De hecho estaba esperando a que fuese otoño para leerlo. Se titula The Pumpkin Spice Café y también me recuerda a una serie, una película romántica de Netflix. No parece que vaya a ser un libro muy bueno, pero por otro lado es como que no puedo parar de leer aunque ya sepa perfectamente qué va a pasar y cumpla con todos los clichés de una chica que se convierte en la heredera, ¿no?, de esta tiendecita, de esta cafetería en un pueblo después de que su tía se jubile, y cuando llega allí pues se va a encontrar con el típico granjero con una camisa de cuadros que y con un gato y todas estas cosas. Así que ese ambiente también se titula The Pumpkin Spice Café, The Pumpkin Spice Latte. Obviamente hay que leerlo en otoño. Y también una novela gráfica que es La Última Noche, que trata sobre dos chicos que son amigos pero que también puede que haya otros sentimientos de por medio, que trabajan en un parque temático de otoño, muchas hojas ocres, muchas calabazas, de nuevo muchos lates y todo también muy tierno y muy bonito si os apetece algo ligero para cambiar un poco toda esta temática tan oscura que ha tenido el vídeo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido largo e intenso, pero también ha sido muy divertido poder presentaros todos estos libros. Espero que os quedéis con curiosidad y si hay libros de una temática en particular que os gustaría que hable de ellos con más profundidad, algún libro con el que os quedéis con ganas de saber de qué trata, dejadmelo abajo en los comentarios e intentaré ver alguna forma de hablar más de estos libros. Como siempre, muchas gracias. Si tenéis también recomendaciones de libros dentro de estas categorías que no he mencionado, dejadlo abajo para que todo el mundo pueda verlo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal y no os olvidéis de suscribiros y de compartir si pensáis que le puede gustar a alguien. Nos vemos, chao, chao, chao.